Bien. Buenos días, amados hermanos, amigos que se conectan. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo día, primer día de la semana, domingo, el día del Señor, para alabar y bendecir su santo nombre. Vamos a estar como hemos hecho esto una costumbre. Escriba sus peticiones de oración. Si usted quiere que oremos por algo, por alguien, escriba su petición de oración ahí abajo. Háganos saber que usted está presente. Ponga un visto, ponga un like, ponga un corazón para saber que usted está presente ahí junto con nosotros. Vienen. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar para dar la apertura a este tiempo, para poner en las manos del Señor este tiempo. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, por este día que tú nos permites tener. Gracias, Señor, por la bendición de un nuevo día. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos vas a dar en esta mañana, en este día, Señor. Recibimos todo lo que venga de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, buenos días. Buenos días, pastora, Dios te bendiga. Y Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos están viendo por Facebook e Instagram. Gracias por su presencia. Invite a su familia, invite a sus amigos. Comparta los enlaces de estas plataformas para que podamos juntos alabar a Dios. Una media hora antes estarán compartiendo un tiempo de alabanza, el Ministerio de Alabanza, así que puede buscarlo ahí en Facebook por Alabanza Betel. Y usted puede escuchar ahí las alabanzas al Señor y luego se conecta con Iglesia Alianza Betel a nuestro canal en Facebook para que usted pueda escuchar el mensaje de la palabra. Queremos solidarizarnos en esta mañana con algunos hermanos que han perdido a sus familiares. Y decimos perdido de una manera, aunque la muerte es ganancia, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Queremos mostrar nuestro aprecio a nuestra hermana Martita Morán, que el Señor la fortalezca, que el Señor la anime, le dé paz. También a nuestra hermana Isabel Peña Herrera, que Dios sea confortando su vida, que Dios sea tomando control y que todos aquellos que han tenido que tener este tiempo doloroso con algún familiar, oramos por nuestra hermana también, a Carmen Quintero. Pedimos que la mano de Dios, la paz de Dios sea sobre ellos. Es muy duro, es muy difícil tener que decir esto cuando uno tampoco lo ha vivido de pronto. Pero todos aquellos que hemos perdido un familiar sabemos el dolor. Pero tenemos una esperanza. Le veremos una vez más allá en los cielos, en la presencia de nuestro Dios. Y esa es la esperanza que no avergüenza, la esperanza que nos llena de gloria, que nos llena de amor. Así que oremos por nuestros hermanos que están pasando por esta situación. Quisiera pedirle que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9. Perdón, Lucas 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a leer los versos 22 al 25. Y leemos la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Que Dios bendiga su palabra, pastor.
Queremos saludar a los amigos, hermanos que se conectan. Vamos a estar saludando Gabriel Pinela, Reina Guaranda, María González, Magali Espinosa, Bélgica González, Katiuska Ortiz, Henry González, Araceli Navarrete, Cintia Villafuerte, Pili Espinosa, Néstor Morán. Son los hermanos que se están conectando. No se olviden, invita a su familia, invita a sus amigos a conectarse. Vamos a soltar una palabra hoy día tremenda, pastor. Vamos a estar desafiando a la gente. Vamos a decirle al pueblo del Señor: abre tus ojos. Es hora de ver las cosas de arriba. No es hora de estar fijándonos en las cosas materiales, sino que ver las cosas espirituales. Vamos a estar orando. Quisiera en este momento orar. Tenemos algunas peticiones ya, algo corto, pero vamos a estar orando. Inclina ahí su rostro, vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te alabamos. Señor, te pido en este momento por la familia, Señor, de Katiuska Ortiz. Padre Celestial, ella pide oración por su esposo, por sus hijos, por su familia, por ella. En el nombre de Jesús, cubre esta familia, Señor. Que tus ángeles, Señor, siempre estén con ellos, cuidándolos, protegiéndolos, Señor, de todo peligro. Dejo en tus manos esta familia. También oro, Señor, por el Miguel Rosario Tobar. Padre, su esposa ha pedido, Señor, que él pueda abrir sus ojos y conocerte a ti. Padre Celestial, que este hombre, donde quiera que él se encuentre en este momento, Señor, tócalo. Tócalo, Señor, que él pueda abrir sus ojos, Señor, reconocer que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. No nada más, Señor, ninguna otra cosa, sino tenerte a ti en su corazón. Padre, dejo en tus manos, Señor, a Miguel Rosario Tobar, que él pueda, Señor, reconocerte como único y suficiente Salvador a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, es tiempo de abrir nuestros ojos espirituales. Queremos que usted realmente en estos tiempos sean de edificación, soltar la palabra de bendición, agarre su bendición, porque si usted no agarra su bendición, la bendición se fue, pasó y lo tuvo otro. Otro lo va a coger. Agarre su bendición hoy y usted diga: amén, esta palabra es para mí. Decreto sanidad en mi familia, decreto bendición, decreto prosperidad en mi hogar, en mi familia, en mi esposo, en mis hijos. Entonces la palabra que va a ser suelta en esta mañana, usted la agarra, haga la suya, no se olvide, haga la suya y permita que el Espíritu Santo obre en su vida. Llame a su familia, llame a su esposo. Este es tiempo de estar en unidad. Siempre les decimos, en unidad y en oración. Llame a su esposo, llame a sus hijos. Conéctese con sus vecinos. Pásele el link de la iglesia Betel. Conéctese por Facebook, por Instagram. Pero usted no puede decir no puedo conectarme. Creo que es el tiempo que el Señor nos ha permitido online. La iglesia vaya a su casa. Estos son los momentos que podemos nosotros alimentarla a usted. No se pierda esa bendición. Escriba, si alguien desea una oración, escriba allá abajo la petición de oración y luego al final pues recopilamos y hacemos otro tiempo de oración. Pero en esta mañana yo le desafío a usted que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de la adversidad, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor. A pesar de que usted vea oscura, a pesar de que usted vea muerte, agárrese del Señor. Cójase del Señor, descanse en las promesas del Señor. Y si aún usted está atravesando por momentos de penurias, de muerte de un familiar, no diga: el Señor no me escuchó, el Señor no estuvo. El Señor tiene un propósito, tiene una finalidad, tiene un plan. A veces no entendemos las cosas por qué pasan, pero Él sí las sabe. Recuerda, todo lo que pasa es por algo. Dios tiene un propósito para cada cosa, aún en medio de la muerte. Pero en esta mañana vamos a decretar sanidad, vamos a decretar vida. Entonces soltamos la palabra y usted la agarra. Amén, pastor. Amén. Hoy vamos a compartir el tema: ¿dónde está tu fe? En esta ocasión, Jesús está con sus discípulos frente al lago o al mar de Galilea. En realidad es un lago, pero es un lago muy grande. Y Jesucristo en ese día entró en la barca con sus discípulos y les dice algo muy interesante que quiero que usted recuerde porque es una parte importante de este mensaje. Él les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Algo que me llama poderosamente la atención en este relato es que Jesús conduce a los discípulos a
hacia la tormenta, hacia el lago. ¿Por qué no los llevó a pie y rodearon el lago? Tal vez era un viaje muy largo. Pero Jesús le dice, suban a la barca y vamos a cruzar el lago, vamos a llegar a la otra orilla, vamos a ir a la otra orilla del lago. ¿Por qué Jesús lleva a sus discípulos a cruzar este lago? Él les dice, pasemos al otro lado. Ellos, lógicamente, subieron a la barca, confiaron en Jesús, confiaron en las palabras de Jesús, aparentemente, y partieron. Pero algo curioso es que en medio de este viaje, les sucede este percance, esta tormenta, esta tempestad. Y cuando vemos que sucede esto, dice que mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Hasta ese momento todo estaba normal. Y tan normal que mientras Jesús estaba en la barca, dice la Biblia que él se durmió. Probablemente estaba cansado, algunos hablan de su condición humana, porque Jesucristo también fue 100% hombre y 100% Dios. Y él también sentía el cansancio, sentía la necesidad de descansar y de dormir. Y dice que en ese momento él escogió para descansar, para dormir. Y esto es interesante porque nosotros dormimos, bueno, en las noches, tal vez tomamos una siesta en la tarde, pero este fue el momento en que escogió Jesús para dormir. Y yo imagino que cuando nosotros escogemos un momento para dormir, es que escogemos el momento en que tenemos calma, en que tenemos tranquilidad, en que nadie nos va a molestar y nadie nos va a interrumpir el sueño. Y Jesús estaba de lo más cómodo, dormido. Pero se desencadena esta tempestad y la Biblia la denomina como tempestad de viento. O sea, lo que estaba sucediendo allí era una situación climática de viento. Era el viento el que estaba levantando las olas, era el viento el que estaba haciendo la tempestad. No le voy a explicar cómo es esto de una tempestad del viento, pero me imagino que habría alguna situación climática en ese momento allí en el medio del lago y eso sucedió. Es como ayer que llovía con truenos, con rayos, y eso no es tan frecuente, no es muy frecuente, pero ayer hubo una tormenta realmente aquí en Guayaquil y no sé si también en Loma de Sargentillo. Pero eso fue lo que sucedió. Justo en el medio del lago se desata esta tormenta. Y dice la Biblia que ellos estaban viendo que las olas entraban en la barca y estaban anegando la barca. Y dice textualmente que ellos peligraban. Estaban en peligro. Y Jesús seguía dormido. Jesús seguía dormido. Qué interesante esto. Entre Jesús y la tempestad. ¿Sabe qué nos quiere decir esto? Que Jesús, aún en medio de la tempestad, Él tiene el control de todo. Que aunque el viento sople, el viento ruja, las olas pretendan inundar nuestra barca, zozobrar nuestra barca, Jesús está en control. Por eso es que él estaba dormido, él no le afectaba. Y me imagino que el vaivén de las olas hacía que la barca se movía, pero él estaba completamente dormido. No sé, algunos tenemos esta situación, no sé si es problema o bendición, que tenemos el sueño pesado, que nada nos levanta. Y eso es interesante porque eso significa que dormimos como una piedra. Otros usan una palabra, dormimos como un lirón, no sé en realidad lo que significa, pero es la idea de que dormimos placenteramente, que nada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor nos puede despertar.
¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama confianza. Cuando Dios está en tu barca, así haya la más grande tempestad, tú vas a estar en calma. No es que te vas a dormir. Bueno, si Dios pone el sueño, gloria a Dios. Pero tú vas a estar en calma y tranquilidad. Esta es una palabra para algunos que han estado intranquilos en este tiempo. Intranquilos por los muertos, intranquilos por la enfermedad, intranquilos por la pandemia, intranquilos por otras enfermedades que han venido también en esta época. No solamente este virus, hay dengue, hay paludismo, hay muchas otras cosas. Y muchos están intranquilos. Muchos han perdido el sueño. Muchos han caído en insomnio. Pero gloria a Dios por aquellos que confiados duermen bien. Porque saben en quién confían, porque saben quién es su Dios. Y Jesús, frente a la tormenta, él seguía dormido. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos frente a esta tempestad? Lo primero que fueron a ver a Jesús. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron. Lo llamaron diciendo, maestro, maestro. Qué interesante que usaran el nombre maestro. ¿Por qué no le dijeron Jesús, Jesús? Como aquel ciego a la vera del camino. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, ellos le dijeron maestro. Y qué interesante que le digan rabí. Porque eso denotaba que ellos eran sus discípulos, sus aprendices, sus alumnos. Y yo creo profundamente que este relato es para que nosotros aprendamos de Jesús el Maestro. Porque Jesús nos quiere enseñar algo en esta mañana a nosotros. Algo muy poderoso, algo que puede cambiar nuestra percepción de lo que está sucediendo hoy en el mundo entero. Esas son las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y los discípulos dijeron bien, maestro, porque había una lección que Jesús les quería dar. Una lección que nos va a ayudar en nuestra fe. ¿Qué le dicen a Jesús? Le dicen, maestro, que perecemos, vamos a perecer, nos vamos a morir. Y dice la Biblia que Jesús despertó. Al escuchar esa palabra, vamos a perecer, vamos a morir, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Jesús despierta. O sea, Jesús estaba profundamente dormido. Cuando ellos ya le dicen, maestro, vamos a perecer, él despierta. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Despertando él, dice el verso 24, reprendió al viento y a las olas. ¿Sabe qué, mi hermano? Hoy es el tiempo de reprender toda enfermedad, todo espíritu de muerte, toda dolencia, todo malestar, toda intranquilidad, todo insomnio, toda depresión, todo estrés, toda defensa baja, todo dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor en el pecho, dolor en la espalda, fiebre. Es momento de reprender. Eso es lo que le enseñó Jesús a sus discípulos. En esos 3 años de ministerio, Jesús les enseñó a ellos, miren, esto se hace así. Él reprendió al viento y reprendió a las olas. Qué interesante que nosotros frente a esta situación nos olvidemos de reprender toda enfermedad, todo virus, toda pandemia. Y lo primero que hacemos es acudir a un doctor, acudir a unos medicamentos o desesperarnos. Yo le doy un consejo para su fe. Reprenda toda enfermedad, reprenda toda dolencia, todo malestar. En el nombre de Jesús, diga, yo te reprendo enfermedad, yo te reprendo virus, yo te reprendo pandemia, yo te reprendo malestar en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer algo maravilloso en su vida.
Luego que reprende Jesús el viento y las olas, dice que viene y cesaron, se hizo bonanza, dice allí. O sea, otra vez hubo calma y tranquilidad. Esto fue automático. Jesús reprendiendo el viento y las olas y hubo tranquilidad. En otras palabras, todo se detuvo. Y aquí me parece tal vez pensar la barca agitada, el viento, las olas, el agua que se metía y en un momento todo tranquilo. Es como que si el tiempo se hubiera detenido en medio del lago. Y todo en calma. Todo en tranquilidad. ¿Sabes qué? Tú necesitas esa calma. Yo necesito esa calma. Muchos están pasando por problemas estomacales, gastritis. Y es por causa del estrés, es por causa de lo que estamos viviendo, es por causa del encierro. Hoy tú necesitas que vuelva la calma a tu vida. Hoy necesitas decirle a alguien, a un familiar, a un amigo, a un hermano en Cristo: calma, tranquilízate. Jesús tiene el control de las cosas. Dile a alguien en esta mañana, a alguien que esté a tu lado: la paz de Cristo more en abundancia en ti. Necesitamos tranquilidad, paz. Que se aquieten las aguas, que se aquieten las olas, que cese el viento. Porque ahí está Dios. En ese momento de paz, en ese momento de tranquilidad. Suceda lo que tenga que suceder después. Dile al Señor: hoy necesito tu paz en mi vida. Luego de que Jesús reprende al viento y a las olas y hay calma y bonanza, el versículo 25 les hace una pregunta a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Y esta es una pregunta muy crucial en la vida de un hijo de Dios. Pregúntale al que está a tu lado: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Y tenemos que ser sinceros para responder esta pregunta. ¿Dónde está nuestra fe? Hay una versión, la versión lenguaje actual dice: ustedes no confían en mí. Qué terrible que Jesús, el Maestro, quien había estado con ellos ya un tiempo compartiendo las enseñanzas del reino, aumentando su fe, tenga que decirle a sus mismos discípulos: ustedes aún no confían en mí. ¿Y sabe qué? Nos da mucha pena decirlo y admitirlo, pero hay muchos cristianos evangélicos que aún no confían en Jesús. ¿Sabe qué clase de cristianos son esos? Son esos que no han podido diferenciar entre el poder de Dios y la brujería. Sí, hay evangélicos que todavía siguen consultando a los brujos. Hay evangélicos que todavía siguen comprando lotería. Hay evangélicos que siguen tomando un vaso de agua para orar. Hay evangélicos que se han dejado engañar por el diablo. Y a ellos yo le pregunto: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no confías todavía completamente en Jesús? Es tiempo de volver a confiar en Jesús. A usted le digo en esta mañana, mi querido amigo, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, vuelva a confiar en Jesús. Tal vez tu fe se ha visto tambaleada en este momento, en esta época de crisis. Tu fe se ha visto disminuida. Pero yo te vuelvo a decir: confía en Jesús. Vuelve a confiar en Jesús. Dice la Biblia que los discípulos estaban atemorizados y se maravillaban. Cuando dice atemorizados, dice que ellos estaban asustados.
Y la palabra significa que estaban fuera de sí, o sea, realmente estaban con miedo. ¿Sabe cuál es una frase común de una persona que está agonizando? No me dejes morir. Mira a los ojos de sus familiares, mira a los ojos del doctor y le dice: doctor, por favor, no me deje morir. Doctor, cúreme, sáneme. Pero sabemos que el doctor no lo puede hacer. Las medicinas no lo pueden hacer. Pero ese es uno que tiene miedo. Esa es una persona que tiene miedo y es normal tener miedo. Pero ¿sabes qué? Que el miedo no te llene hasta el punto de perder tu fe. Hasta el punto de que tú salgas fuera de ti, estés fuera de ti mismo. Sino que en ese momento de angustia, en ese momento de temor, en ese momento de miedo, tú digas: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, en tus manos encomiendo mi alma, en tus manos encomiendo mi cuerpo. Tú tienes la última palabra. Tú sabes si me levantas o este es mi final. Pero es diferente a una persona que tiene miedo y agarra la mano de su doctor y le dice: doctor, no me deje morir. O agarra la mano de un familiar y le dice: por favor, no me dejes morir. Esposa, mamá, hijo, no sé. Es momento de dejar el miedo. Es momento de volver en nosotros y volver a Dios. Tuvieron asombro, dice, temor y asombro, porque lo que vieron allí no fue muy común. Que alguien reprenda el viento y las olas y que éstas se calmen de una, no lo habían visto y estaban maravillados por eso, asombrados por eso. Déjame decirte que Dios quiere asombrarte, Dios quiere maravillarse en ti. Solamente que tú tienes que dejarlo, que Él haga la obra. Tú tienes que hacer tu parte, porque eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe obra. Por eso dice la palabra que la fe sin obras es muerta. ¿Ya has hecho tu parte en la fe? Y ellos se preguntan: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda? ¿Quién es este hombre? Otra pregunta que no entiendo. Pero si ya conocían a Jesús, si ya conocían que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús tenía poder de lo alto, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús andaba haciendo milagros, prodigios, sanidades, ¿cómo pueden preguntar ellos: ¿quién es este hombre? Eso a mí me da una respuesta. Aún no lo sabían. Y es lamentable, lo dije hace un momento, hay muchos cristianos que aún no saben quién es Jesús. Porque no han tenido un encuentro verdaderamente con Él, un encuentro personal con Él. Tal vez cuando entregaron su vida a Jesucristo, lo hicieron movidos por una necesidad. Hoy mucha gente se está entregando a Jesucristo, pero lo que yo también me pregunto es si las decisiones de fe que está haciendo la gente son por amor, son por convicción, son por fe, o son por el virus, o son por el miedo a la muerte, o son por alguna otra situación que no tiene nada que ver con la fe. Por eso yo te digo en esta mañana: mira bien dónde has puesto a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador, es tu Señor, o solamente es tu sanador? ¿O solamente es el que te prospera? No, Jesús quiere ser el todo en todos. Él quiere ser el centro de tu vida. Pero tú tienes que entenderlo y dejarlo. Ellos dicen: ¿quién es este hombre que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Allí hay una palabra de autoridad, hay un orden. Y déjame decirte que Dios tiene todo bajo control, pero Dios tiene todo también en orden. Algunos dicen: a Dios se le escapó el virus.
A Dios se le pasó por alto que la gente se está muriendo. No. En ninguna manera. A Dios no se le ha pasado nada por alto. Dios tiene todo bajo control, pero Dios tiene también un orden, una autoridad. Por eso reprende los vientos, por eso reprende las olas, y las olas se calman, la tempestad cesa, hay paz. ¿Sabes por qué? Porque Dios ordena y todos obedecen. Y aquí hay algo interesante que nos hace volver al verso 22. ¿Qué le había dicho Jesús a los discípulos? Vamos, entremos en la barca y vamos a estar a la mitad y ahí nos va a coger una tormenta. No. Jesús le dijo textualmente a los discípulos: entren en la barca y pasemos al otro lado del lago. Jesús no le dijo quédense en la mitad. Jesús no le dijo quédense en la tormenta. Jesús le dijo vamos, ¿a dónde? Al otro lado. Hay muchos que tienen miedo porque no saben si van a cruzar al otro lado en esta vida. O si se van al otro lado, que eso ya es en la eternidad. ¿Sabes qué? Dios nos ha dado una palabra. Vamos a salir de esta pandemia. Vamos a salir de este virus. Pero Dios está diciendo: naveguemos o pasemos al otro lado del lago. Y esta es la palabra de obediencia que tú tienes que tomar en esta mañana. Yo voy a pasar con mi barca, con Jesucristo adentro, pero no a la mitad. No me voy a quedar en la mitad. Voy a cruzar hasta el otro lado. Voy a ir hasta el otro lado del lago, porque esa es nuestra parte de la fe. Ese es nuestro trabajo en la fe. ¿Por qué no lo hicieron los discípulos? Porque tuvieron miedo. Yo me atrevo a un poco pensar qué hubiera sido si dejaban a Jesús dormido y el apóstol Pedro se ponía en el extremo del barco y él mismo reprendía al viento y a las olas. Y mientras los otros discípulos cogían los remos y comenzaban a navegar, mientras Pedro iba reprendiendo: te reprendo viento, te reprendo olas. Y los otros iban trabajando, iban moviendo la barca hasta llegar a la otra orilla. Yo creo que el viento y las olas hubieran cesado, pero ellos no obedecieron. Uno piensa que Jesús es piloto automático. Préndelo a Jesús y Dios nos va a ayudar. Pon una velita, pon una cruz, pon una Biblia en medio de la sala, porque allí nos va a proteger Dios del coronavirus. No. Jesús no es una pastillita que podemos tomar. A Jesús no lo podemos usar de esa manera. No lo podemos cargar en el cuello, en un crucifijo, para que nos libre del mal. Así no funciona. Jesús funciona con la fe del ser humano, pero la fe que obedece, no la fe que se queda en medio de las tormentas. Es la fe que comienza a trabajar y dice: si Jesús está dormido, significa que Él aún en medio de la tormenta, Él tiene control, está tranquilo. Entonces yo tomo esa tranquilidad, reprendo al viento, reprendo a las olas, pero sigo navegando. No te quedes paralizado por el temor, por el viento, por la tempestad, por las olas. Jesús te dice: continúa, reprende, sigue, camina, activa, obra. La fe sin obras es muerta. Tú lo has escuchado miles de veces. Los discípulos no lo entendieron y por eso tuvieron este percance. ¿Te acuerdas la pregunta que hice al principio? ¿Dónde está tu fe? Esto significa que muchos tienen que encontrar su fe. Y yo encontré algunas frases de fe que quiero compartir con usted. Si usted puede en estos momentos, le voy a dar un tiempo para que vaya y busque un lápiz o
un esfero y anote en un cuaderno. Estas frases las tenga usted en su mente. No las hice yo. Son del pastor Cash Luna y a mí me llamaron mucho la atención. Y se las voy a compartir con usted. ¿Cómo encuentras tu fe? Él parece que responde esta pregunta y dice: primero, creer que Jesús tiene todo bajo control. Escribe esa frase. Jesús tiene todo bajo control. Así yo me enferme, así me agrave, así muera, Jesús tiene todo bajo control. Esa es la diferencia para que encuentres tu fe. Segunda frase: para quien cree, pide y obedece, todo será posible. Para quien cree, pide y obedece, todo será posible. Por eso al que cree, todo le es posible, pero lo tiene que pedir, pues, pero también tiene que obedecer. Los discípulos no obedecieron, se asustaron, temieron. Ellos lo que tenían que hacer era llevar la barca al otro lado, a la otra orilla. Ellos tenían que activar su fe y obedecer, trabajar, obrar. Nada más. Tercera frase: Jesús nunca falla. Copia esta frase: Jesús nunca falla. Vive confiado y seguro por eso. Escribe esa frase en grande. Si puedes ponerla en tu casa: Jesús nunca falla. Escuchaba en un tweet que la mayoría de la gente pregunta: ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? ¿Y sabe cuál es la respuesta? El único bueno es Dios. Y ese bueno le pasó las cosas más malas de la vida. Y Él fue el que se entregó. Él buscó, en otras palabras. Así que esa frase de por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, déjeme decirle que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Nadie es bueno. Solo uno, Jesucristo. Solo uno, nuestro Dios. Así que quítese esa idea. La fe, cuarta frase: la fe nos saca por encima de las circunstancias. Hay una maravillosa ilustración. ¿Se acuerda de las águilas? ¿Qué hacen las águilas cuando ve una tormenta? Yo me imagino la tormenta de ayer. Lluvia, viento, relámpagos, truenos. ¿Sabe lo que hace el águila? Tiene la virtud de volar tan alto que el águila se pone encima de la tormenta, sobre la tormenta. El águila no vuela bajo la tormenta o al nivel de la tormenta. El águila se remonta encima de la tormenta. Y esa es la fe. Así encontramos la fe, cuando nosotros nos remontamos por encima de las circunstancias. Esa es la fe que hay que encontrar. Y por último, escuche esto que es importante. Primero, creemos que algo es posible. Escríbalo. Primero, creemos que algo es posible. O sea, usted lo cree. Usted lo cree. Usted cree que Dios le puede proveer un automóvil, por ejemplo. Y usted tiene la fe. ¿Se acuerda? En mi caso, yo aprendí a manejar sin tener carro. Yo sé que Dios me va a dar un carro en algún momento, pero este carro no va a bajar del cielo. Ahora escriba la otra parte. Luego descubrimos cómo lograrlo. Para obtener ese carro yo tuve que aprender a manejar y aprender a manejar bien. Por eso, los que creemos
que algo es posible, luego descubrimos cómo lograrlo. Porque el auto no vendrá solo. Voy a tener que trabajar, voy a tener que hacer muchas cosas. Y Dios lo dará. ¿Pero por qué? Porque primero creí en algo que es posible. Algo imposible que es posible. Y luego descubrí cómo lograrlo. Esa es la fe que obra. Esa es la fe de obediencia. Esa es la fe que trabaja. No la fe que se queda solamente con un cuadrito. Y es que yo tengo aquí el cuadro de Jesús. Yo me encomiendo a Él todas las... No. Tu fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Y antes de finalizar, la pregunta, quisiera que respondas a esta pregunta. ¿Cómo debemos usar la fe? Los discípulos no supieron cómo usar la fe. ¿Cómo debemos usar la fe? Lo primero, para vencer la duda, al temor y al afán, al miedo. Tenemos que vencerlos en el nombre de Jesús. Vence la duda. ¿Será que me salvo? ¿Será que va a haber una cura? ¿Será que esta pandemia se termina? Sí, va a terminar, pero tú tienes que acabar con toda duda, con todo espíritu de duda. Repréndelo en el nombre de Jesús en este momento. Yo te reprendo, espíritu de duda en mi vida, te echo fuera. Reprende todo temor, reprende todo afán. Hay mucha gente que se está afanando porque dice, van a cerrar los mercados, no va a haber comida, no va a haber papel higiénico. No te afanes. Hoy que estás encerrado, comienza a ver los pajaritos allí afuera. Comienza a ver a los animalitos. Que ellos ni siembran, ni ciegan, ni trabajan, ni hacen nada. Pero el Padre Celestial, dice su palabra, los sustenta cada día. ¿Por qué no hará Dios más que eso contigo? Pero tienes que buscarlo. ¿Cómo debemos usar la fe? La confianza es como ese puente por el que avanzamos en medio de los momentos que requieren de nuestra fe. Cruza ese puente. Confía, ten confianza en Dios. Esa es la manera correcta de usar nuestra fe, pastora. Crucemos ese puente, pensemos y creamos que vamos a salir de esto, que vamos a cruzar ese puente y vamos a ir a la otra orilla. Súbete en tu barca, cruza el lago y llega a la otra orilla, porque Jesús está contigo. Leía una anécdota de un rabino y quiero compartirla con ustedes. Una de las plegarias más poderosas registradas durante el Holocausto judío fue la plegaria de un rabino, fue la oración de un rabino que le suplicó a Dios con estas palabras. Escuche bien. Padre Celestial, yo no te pido que me expliques por qué. ¿Por qué sucede este holocausto? ¿Por qué suceden tantas muertes? ¿Por qué hay este virus? No quiero que me expliques. Yo sé que tus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Entiendo que nuestras mentes finitas no pueden captar la forma en que diriges el universo. ¿Y sabe cómo termina esta oración? El rabino dice, por favor, no me digas por qué. Solo te pido que me asegures que hay un porqué. No le pidas a Dios un porqué en la tormenta que estamos pasando. No le pidas a Dios un porqué en las muertes que estamos llorando. No le pidas un porqué si te ves afectado en tu salud. Solamente dile, asegúrame que hay un porqué, que hay una razón, que hay un motivo de que la soberana voluntad de Dios
la manera en que Él dirige el universo, porque Él es el arquitecto, Él es el creador, Él es el infinito Dios que ha creado todo. Y si creó el mundo, si creó al hombre, al animal, la vegetación, los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, Dios tiene un porqué. Pero yo no necesito saber ese porqué. Solo necesito saber que hay un porqué. Porque Dios hizo esto, porque Dios permitió esto por un porqué. ¿No te parece que ahora hay más gente escuchando música cristiana en las calles? ¿No te parece que hay ahora más familias que se unen para orar y leer la Biblia? ¿No te parece que ahora hay hogares que se han reconciliado? ¿No te parece que ahora tenemos más tiempo para estar con los que amamos? Hay un porqué de lo que estamos viviendo. Quiero terminar con esto. En el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leer el verso 27. Dice la palabra de Dios: por la fe dejó Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros tenemos un desafío de fe en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia. El pueblo de Dios tiene un desafío de fe. No es que no hayamos perdido a alguien, no es que hayamos salido libres del dolor, no. Nuestro desafío es impactar este mundo con una fe viva y visible. Visible. Pero esa fe viva y esa fe visible es porque tú, mi hermano, porque nosotros acá nos hemos sostenido como viendo al invisible. Viendo aquel que no podemos ver, pero que sí lo sentimos en el corazón. Viendo a Jesucristo obrando. Hoy es el desafío del pueblo de Dios. Hoy es el desafío de cada pastor, en cada congregación, que impactemos este mundo con nuestra fe viva, obediente, que trabaja, pero también nuestra fe visible. ¿Y dónde se sustenta esto? Se sustenta en nuestros ojos, viendo al invisible, como lo hizo Moisés. Y yo te animo a que tú lo hagas desde tu casa. Sostente. Iglesia Betel, amigos que nos ven, sosténgase. Sosténgase. Aférrese. Agárrese más a Dios, como viendo al invisible. Y su fe viva y visible, en obediencia y acción, traerá la bendición. Y aquellas cosas que no vemos, como si las vemos. Y aquello que es imposible, como posible en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te ayude a hacer su voluntad. Mantén tu fe. ¿Dónde está tu fe? Ahora ya sabes la respuesta. ¿Cómo ayudas a tu fe? Ya sabes la respuesta. ¿Y cuál es el desafío de esta predicación? Ya lo sabes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y vamos a hacer un tiempo final de oración, ¿no verdad, pastora? Así que vamos a orar. Y quiero que incluyamos en esta lista de oración a la familia de Miguel Peña Herrera. Vamos a orar por ellos, por Mariela, por Miguel, por Ariana, por Juan Trin, por Can, por la familia de Mariela, que es su abuelita Juanita Morán Sesme, por David, por Patti, por Jesús, por Génesis y por Emiliano. Padre, en el nombre de Jesús,
por todos aquellos que nos han pedido oración, Señor, en este medio, por aquellos, Señor, que han estado sufriendo una pérdida. Consuela sus corazones, Señor, por nuestra hermana Marta, Señor, por nuestra hermana Isabel, Señor, por nuestra hermana Carmen, Padre Celestial, por nuestra hermana Lola también, Señor, conforta su corazón. Enséñale, Señor, que en medio de esta situación tú tienes el control y tú tienes un orden, tú tienes autoridad en todo lo que sucede en nuestra vida, Señor. Permítenos encontrar esa luz. Permítenos encontrar, Señor, esa esperanza. Aumenta nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Y que nuestra fe, Señor, sea viva y visible. Una fe obediente. Una fe que obra y que ayuda a que todo aquel que no cree, crea que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Guarda y protege a tu iglesia, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están aquí en esta lista. Desde la entrada de Lomas, desde el destacamento de la Comisión de Tránsito hasta San Lorenzo, Señor, en el nombre de Jesús, cada casa, cada hogar, los ponemos en tus manos, Señor, y declaramos, Señor, sobre ellos tu bendición. Que tu mano poderosa los guarda y los dirige. Gracias, Señor, te damos. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque realmente la palabra la hemos soltado. ¿Cuántos con su familia vamos a cruzar esa barca? Vamos a cruzar la tempestad. Vamos a cruzar esta pandemia. Vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Yo te animo a que hayas cogido la palabra, hayas cogido la bendición, ¿no? Para tu vida, para tu casa, para tu familia. Vamos también a terminar orando por otras peticiones que tenemos aquí. Y anímate en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis, ¿no? Animarnos unos a otros, animarnos, confortarnos en la palabra del Señor y a cruzar la barca. Esto es de cruzar, aún en la tempestad, crucemos la barca. Vamos a orar, pastor. Tenemos otras peticiones para terminar orando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por la familia Morán Chipre, la familia de Néstor Morán, su esposa, Señor, sus suegras, sus cuñadas, sus hijas, Padre Celestial. Cubre esta familia, Señor. Pon tu mano sanadora si alguno de ellos esté delicado de salud, Señor. Padre Celestial, en tu nombre dejamos, Señor, la familia de Néstor Morán y de su esposa. Oramos también por nuestra hermana Fresia González, Señor. Pon tu mano sanadora sobre nuestra hermana Fresia, toda dolencia, toda afectación, Señor, en el cuerpo de ella, en el nombre de Jesús. La echamos fuera y es tu hija, Padre Celestial. Sánala en el nombre de Jesús. Y a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que se han conectado, les agradecemos. A unos mensajes que han puesto, tenemos la fe intacta, pastor. ¿No? Gracias, porque la fe tiene que estar así, intacta. La fe cada día en aumento. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo que nos hemos podido conectar con usted. Anímese, fortalezcase en el Señor y pues adelante en Cristo Jesús. Pastor. Una vez más, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El próximo día domingo estaremos transmitiendo en las redes sociales, aquí en Facebook, en Instagram y Alianza Betel, y en YouTube. También todas estas predicaciones y estos tiempos de oración van a estar colgados en la página en YouTube, ¿no? En YouTube, que también es como Iglesia Alianza Betel. Y recuerde que este miércoles tenemos nuestro culto de oración, así que nos vamos a reunir este miércoles para orar juntos una vez más. La alabanza sale. Y la alabanza va a salir media hora antes. Usted puede ir a Alabanza Betel y usted puede tener su tiempo de alabanza allí junto a Leonardo y el equipo de alabanza, a nuestros hermanos, y luego conectarse a las 8 con nosotros. O sea, 7:30 alabanzas y 8 de la noche empezamos el culto el día miércoles. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por conectarse. Comparta el video, no se olvide compartir el video con sus amistades. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.